Muchas gracias, señor presidente. Los fundamentos sobre los que se asienta el sistema parlamentario de gobierno son bien conocidos o deberían ser bien conocidos por todos. La ciudadanía vota mediante sufragio igual, universal, libre, directo y secreto a los representantes directos al Parlamento, que luego elige a la persona que ocupará la presidencia del Gobierno mediante su investidura. Esos famosos 80 días que traumatizan a nuestra presidenta y que no son 80, de hecho son 56, siendo muy generoso y contando desde el 16 de abril, que fue el primer día de la sesión constitutiva de la Cámara y en ningún caso el primer día de votación de investidura. Pero producida la investidura no es un cheque en blanco. No lo es, señores de Ciudadanos. Uno puede ejercer control parlamentario, presentar más de 10 enmiendas a los presupuestos e incluso votar que no a alguna de las iniciativas provenientes del Gobierno o de su grupo parlamentario. Pero me estoy desviando del asunto principal. Como les decía, la investidura de la presidencia del Gobierno entraña una relación de confianza que tiene que ser testada continuamente a través de los instrumentos de control y de orientación o impulso políticos. Por algo representa la Cámara, esta Cámara, a la ciudadanía andaluza. Una de las funciones más importantes de la oposición, sin duda, es la del control parlamentario. Control parlamentario que se entiende como un conjunto heterogéneo de actividades que van o que incluyen preguntas, interpelaciones, mociones o proposiciones no de ley, en la que las cámaras, los grupos, fijan su postura en relación a un determinado asunto. Que el Parlamento pueda ejercer un adecuado control parlamentario es algo fundamental. Fundamental porque, si bien es cierto que el Gobierno goza de legitimidad, es indudable que la Cámara, que representa a la ciudadanía andaluza, a todas las opciones políticas presentes en la sociedad, es precisamente el Parlamento. Este Parlamento que tanto ha cambiado esta legislatura, con 5 grupos parlamentarios representados y un Gobierno en teórica minoría que hacen que la labor del control sea muy dinámica. Creo que el Gobierno, y sobre todo el partido que lo sustenta, el Grupo Parlamentario Socialista, les ha costado entender esto y se rebelan. No queda tan lejos la negativa de esta Cámara a constituir las comisiones parlamentarias, a pesar del mandato claro del reglamento. Ahí sí había que cumplir el reglamento, perdón, ahí no había que cumplirlo, en el artículo 46 del mismo. Ni la actitud obstaculizadora de la mesa, vetando iniciativas legislativas de la oposición, con los parlamentarios del Grupo Socialista y Ciudadanos de escuderos permitiendo esas limitaciones. Pues bien, la Cámara está aquí para ejercer el control parlamentario y, como tal, hay que asumirlo. Compartimos con el Grupo Popular, por tanto, la conveniencia de esta moción, aunque parezca mentira que tengamos que redactarla para decirle al Gobierno que cumpla sus funciones. También animamos al Grupo Parlamentario Popular a trasladar el texto al Grupo Parlamentario del Congreso y al Gobierno en funciones, aunque parece ser que ya la legislatura breve toca su fin, para hacerle llegar estas reflexiones tan interesantes sobre el control parlamentario. Nosotros habíamos presentado 3 enmiendas que, a nuestro juicio, mejoraban el texto, pero que han sido inadmitidas. Voy a referirme a ellas porque, a nuestro juicio, las razones de la inadmisión hay que buscarlas en el mismo sitio que provoca la necesidad de una moción como esta. Falta de sentido democrático del partido mayoritario y del Gobierno que sustenta. La primera enmienda hacía referencia a la necesidad, a que el informe que elaborara el Consejo de Gobierno, un informe del Consejo de Gobierno, fuera presentado por el titular de la Consejería de Presidencia en una comparecencia a petición propia celebrada ante el Pleno de esta Cámara. Enmienda que, a nuestro juicio, ha sido indebidamente inadmitida, como lo han sido las otras. Miren, según el artículo 102.2 del Reglamento del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento se dotará de su propio reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requerirá el voto de la mayoría absoluta de los diputados. Nada más se dice del contenido de este reglamento parlamentario, porque tenemos que acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para saber qué materias conforman esta reserva reglamentaria. Se las enumero brevemente. Organización y funcionamiento de las cámaras. Normas sobre la ordenación específica del control parlamentario sobre el Gobierno. Organización de los debates y procedimiento parlamentario. Estatus de los parlamentarios y procedimiento legislativo. Como ven, la reserva reglamentaria abarca la totalidad de funciones del Parlamento. Normal, el reglamento está pensado precisamente para eso, para regular toda nuestra actividad y la organización interna. Sin embargo, y según una interpretación como mínimo curiosa que ha hecho la Mesa, no sería posible instar al Gobierno, por ejemplo, a legislar, porque el procedimiento legislativo es materia de reglamento parlamentario. Les recuerdo, por ejemplo, que aquí hemos aprobado recientemente una proposición no de ley curiosa, como mínimo, porque instaba al Gobierno a aprobar un decreto para modificar una ley que aquí se había aprobado unos meses antes. Pues bien, según la interpretación de la Mesa, que ha utilizado para mutilar
parte de la moción y todas nuestras enmiendas no se podría haber hecho porque el procedimiento legislativo está reservado al reglamento parlamentario. Obviamente esto es una falacia y es un argumento que no se sostiene. Pretender que una moción que insta al Gobierno, y en este caso estoy hablando de nuestras enmiendas, a tener que comparecer a petición propia desde la función de impulso político que tiene esta Cámara reconocida, es algo que vulnera todas las normas reglamentarias, teniendo en cuenta el valor de la moción, un valor político, y su destinatario, el Gobierno y no el Parlamento, la inadmisión nunca debería haberse producido. De ser válidos estos argumentos, tendríamos que inadmitir cualquier iniciativa que pretenda instar al Gobierno a hacer cualquier cosa, porque siempre íbamos a acabar dándonos de bruces con atribuciones que, según la interpretación que ha hecho la Mesa, sería materia reservada al reglamento parlamentario. Entrando en los puntos concretos, en líneas generales los compartimos, aunque, como decíamos, habíamos presentado algunas enmiendas que, a nuestro juicio, mejoraban sustancialmente el contenido de la moción. Otra vez, la posibilidad de instar al Gobierno a que, a petición propia, se compareciera con un informe sobre el cumplimiento de las proposiciones no de ley, tratando de salvaguardar algún precepto reglamentario que contenía preceptos parecidos en lo relativo a las mociones. No es nada edificante que el Ejecutivo se salte de manera sistemática los plazos previstos en el reglamento para contestar para las solicitudes de información, para poder visitar las dependencias administrativas. Si los plazos no son los adecuados, podemos discutirlo y reformar el reglamento. Tampoco podemos tolerar que se obvien las respuestas, dando giros que lo que hacen es burlar a los representantes legítimos de la ciudadanía, burla al Parlamento y, en consecuencia, burla a la ciudadanía. Para terminar, la última enmienda que ha sido inadmitida es la que proponía extender todo el contenido de la moción al Gobierno, incluso aunque se considerara en funciones, incluso aunque estuviera en funciones, entendiendo que los gobiernos en funciones tienen que responder, más que nunca en esa situación, al control del Parlamento. En consecuencia, compartimos la necesidad de exigir al Ejecutivo que cumpla con su función constitucional y responda ante la Cámara. El Gobierno responde tarde y responde mal cuando lo hace. Cuando viene aquí, viene de mala gana, viene arrastrando los pies y lo vemos así desde que llegamos. Ojalá no hubiéramos tenido que llegar a debatir y apoyar, porque nuestro voto va a ser afirmativo, una moción de este tipo. Solo algún ejemplo. Nosotros tenemos pendientes de contestación 138 solicitudes de información. La primera de ellas, una de ellas registrada el 6 de julio de 2015. Y les aseguro que no era una cuestión muy complicada. Tenemos 8 solicitudes de visita que llevan al menos 2 meses esperando respuesta. La primera de ellas desde el 9 de octubre de 2015. Y sobre preguntas con respuesta por escrito tenemos 5 que todavía no han sido contestadas, una de ellas de 7 de septiembre de 2015. Nos parece que son plazos inasumibles y que el Gobierno debería responder a la Cámara, que le ha dado la confianza. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el posicionamiento del Grupo Socialista y en su nombre tiene la palabra la señora Ferriz. Señoría, tiene la palabra.